poner en pantalla lo que es el material que les envié en PDF con tal de poder distinguir las reglas del Sheva vocálico. Dado que es un tema que origina muchas complicaciones para leer el hebreo porque abunda demasiado, el Sheva abunda demasiado. Entonces, para poder comprender este tema ya de manera definitiva, yo preparé un cuadro para hacer lo más pedagógico posible con tal de ponerles ahí todos los principios normativos que le van a ayudar a poder leer el hebreo sin problemas, considerando el tema del Sheva que abunda demasiado. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar en primer lugar. Espero que se esté viendo en pantalla bien. Benito, ¿qué me dices? ¿Sí? Se ve perfecto. Perfecto, bien. Entonces aquí tenemos reglas para distinguir el Sheva simple. Pongo el simple porque ya sabemos que el Sheva compuesto siempre es vocal. Por lo tanto, no hay reglas especiales para el Sheva compuesto, siempre es vocal. Obviamente, de acuerdo a la vocal que acompaña al Sheva, si es Segol, si es Patak o si es Kames Hatu. ¿Ok? Entonces, primera regla, el Sheva es vocal. El Sheva es vocal si acompaña a una consonante que inicia una palabra o una sílaba dentro de la palabra, siempre. Por ejemplo, tenemos a Berit, que observamos que debajo de la Bet tenemos un Sheva y ese Sheva es vocálico porque la Bet, la consonante a la que acompaña el Sheva, inicia una palabra y obviamente inicia una sílaba. Pero también es vocálico en Bereshit porque tenemos la misma situación. El Sheva que está debajo de la Bet, entonces inicia una palabra, inicia una sílaba. ¿Ok? Entonces es el principio general. Sheva es vocálico siempre que acompañe a una consonante que inicia una sílaba dentro de la palabra o inicia una palabra que obviamente supone una sílaba. Observación. Siempre que acompañe a una consonante que inicie una sílaba, el Sheva será vocal. De manera resumida, siempre que acompañe a una consonante que inicie una sílaba, el Sheva será vocal. Y ese será un principio básico. Si hay preguntas, me las hacen saber, por favor, ¿ok? Mientras tanto, voy a seguir explicando. Cuando en dos consonantes consecutivas dentro de la palabra, ambas consonantes tengan un Sheva, el primero es mudo y el segundo es vocal. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra Yislehu, que significa ellos enviarán. La observación o principio básico es que es vocal el Sheva que sigue a otro Sheva. ¿Por qué? Porque el primero cierra una sílaba y el segundo inicia o abre otra sílaba. Por ejemplo, de estos dos Sheva, el que está debajo de la Shin cierra la sílaba, mientras que el que está debajo de la Lamed abre una sílaba. Por eso el principio de que cuando aparecen dos consonantes consecutivas dentro de la palabra, el primero es mudo porque cierra la sílaba y el segundo es vocal porque inicia otra sílaba. Por otro lado, tenemos el siguiente principio, que es el Sheva es vocal cuando es precedido por una vocal larga, es decir, sílaba con vocal larga. Aquí tenemos, por ejemplo, Katelú, ellos mataron, Katelú. Aquí entonces, el Sheva que está debajo de la Tet es vocal porque Kames es vocal larga. Ahora, es importante que el estudiante ya maneje sin problema alguno la clasificación de los puntos vocálicos, cuáles representan vocales cortas, cuáles representan vocales largas. Y eso no lo puedo hacer yo por ustedes. El estudiante ya tiene que, para estas alturas, dominar sin problema alguno vocales largas y vocales cortas, porque será a la hora de leer un texto la clave para, en este tipo de caso, verificar
si el Sheba es vocálico o no. Y obviamente aquí como Kames es larga, entonces el Sheba que está debajo de la TED es vocálico. Ahora bien, en caso contrario, es decir, con una vocal larga precedida, que precede al Sheba, es mudo. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la palabra malje. Malje, que es un constructo de la palabra melajin, melech, melajin sería plural, de melech, que es rey. Entonces sería traducido como de reyes. El principio entonces es que, por ejemplo, patak aquí, que es una vocal corta, debajo de la mem, antecediendo al sheba que está debajo de la lamed, no hace vocálico al sheba, sino que lo deja mudo. Entonces, repito, un sheba precedido de una vocal corta es mudo, es silente. Por eso, malje. Y no decimos malje porque la kaf aquí no tiene el punto dagesh, ¿ok? Ahora bien, hay una observación importante. Sin embargo, si sobre la vocal larga recae el acento tónico, que es el acento principal, el sheba que sigue no se pronuncia, es decir, no es vocal. Ejemplo, tenemos la palabra tictorna. Tictorna. Aquí, la frase tictorna, ellas matarán. Aquí tenemos que la TED tiene un holen que ya sea en forma plena o en forma defectiva es vocal larga, pero tiene el acento tónico esta sílaba. En este caso, entonces, hay una excepción a la regla. Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de ser una vocal larga, la que antecede a este sheba que está debajo de la lamed, entonces el sheba es mudo, no es vocálico, ¿ok? Mientras que aquí es fácil la regla porque el sheba que acompaña a la kof es indicador de cierre de sílaba, o sea, no es vocálico porque la jirek que está, o jirek, como ustedes quieran, debajo de la taf es una vocal corta. Repito, aquí este sheba que está debajo de la lamed no es vocálico a pesar de que la holen que lo precede es una vocal larga porque está acentuada y es la sílaba tónica. Pero este sheba que está debajo acompañando a la kof es mudo porque la jirek que acompaña la taf y que antecede al sheba es una vocal corta. Ahora bien, tenemos el siguiente principio y es que el sheba es vocal cuando acompaña a una consonante duplicada por el dagesh forte. Aquí tenemos la expresión quitan lu. Ellos asesinaron. Ahora, ¿qué ocurre? Que al duplicarse, recuerde que cuando una consonante sea duplicada por el dagesh forte, la primera letra, la primera consonante, la misma, cierra la sílaba y la otra abre la otra sílaba. Por eso es vocálico, pero con relación a la segunda. Por ejemplo, una transliteración de quitarlu sería kit. Esta T que está aquí representa la primera T de la duplicación y la segunda hace con el sheba una sílaba. Por eso kitet lu. Ok. Kit telu. Kit telu. Esa sería la pronunciación. Por otro lado, en dos consonantes idénticas y consecutivas, el sheba siempre es vocal. Por ejemplo, halelu sería alaben ustedes, alabad vosotros en un español castizo. Alaben ustedes, halelu. Porque, pero observen ahora, que aquí hay una excepción a la regla de que si el sheba es precedido por una vocal corta, no es vocálico.
porque observen que debajo de la G hay una patá que es corta. Sin embargo, la regla que domina aquí es que hay dos consonantes idénticas, es decir, la misma lamet está dos veces. Entonces el principio es que en dos consonantes idénticas, la misma consonante que esté consecutiva, que sean consecutivas, y tiene un sheva, ese sheva será vocálico. Y la observación que presentamos aquí en la columna de la derecha es, sin importar si está precedido de una sílaba con vocal corta, que es, digamos, la excepción a la regla que ya hemos mencionado, de que un sheva es vocálico si la sílaba que le antecede tiene una vocal larga. Entonces, repito, ahí tenemos el principio y por eso vamos a leer Hallelujah, Hallelujah y no Hallelujah, Hallelujah. Ahora bien, observaciones finales. El sheva vocal también puede aparecer acompañando la consonante final de una palabra. Por ejemplo, catalté sería tú mataste en género femenino, o sea, el sujeto de esta forma verbal es femenino. Catalté, observen ahora, esta es una cames, esta es una patak, pero aquí resulta que, por supuesto, el sheva que está debajo de la lamet no es vocálico porque la vocal que estaba debajo de la tet es vocal corta, no larga. Y finalmente, el sheva que está con la tet es vocálico, catalté, tú mataste. La otra, tenemos la palabra acted, que sería tú, es el pronombre personal, la segunda persona en género femenino, tú, ¿ok? Aquí hay una pequeña diferencia entre, aquí no duplicamos la taf. ¿Por qué? Porque tiene un punto, aquí será un dages lene, ¿ok? Mientras que aquí en el pronombre es dages forte. ¿Por qué? ¿Por qué duplicamos at, te? Duplicamos la taf. La primera taf sería cerrando la sílaba y la segunda la que abre la otra sílaba. Entonces, ¿por qué ahora duplicamos la taf? Bueno, porque ahora el dages forte, porque dijimos que el dages forte se distingue del dages lene en que es precedido por una vocal. Mientras que este dages, al ser mudo, este sheva no es vocálico, no hay una vocal que anteceda a este punto, entonces no puede ser dages forte, sino dages lene. Pero aquí que hay sí una vocal que antecede a a esta consonante, entonces este punto en la taf es dages forte y no un dages lene. ¿Ok? Ahora bien, otro punto importante es, Moisés Chávez presenta una observación interesante y que pienso que debemos tomar en cuenta, y es que en su Hebreo Bíblico Tomo Programado, página 364, el tomo 1, Moisés Chávez apunta a que a veces no se acostumbra a pronunciar el sheva vocal en palabras, por ejemplo, como Shemuel, que sería Samuel. Lo hacen algunos a veces con Shmuel y no Shemuel, que sería lo que uno leería normalmente aquí, porque se supone que este sheva está con una consonante que inicia una sílaba, que comienza una palabra. Sin embargo, a veces no, sin ninguna, digamos, explicación tanto arbitrario, no se pronuncia el sheva y se lee, aunque es Samuel en castellano, no se lee Shemuel, aunque no siempre, sino Shmuel. Y tenemos la palabra Sdom, que aún uno diría que obviamente se debe leer Sedom. Repito, es habitual que a veces no se pronuncie, pero usted puede sentirse con la plena seguridad de decir aquí Shemuel y aquí leer Sedom, por la regla básica y normal
de que un Sheba que inicia una sílaba, una palabra, es vocálico. Por lo tanto, aquí podemos leer Sedón y aquí Shemuel, aunque comprendemos la práctica, digamos, inusual de no pronunciar este Sheba en estos dos nombres. Ahora bien, un punto importante es este, que lo menciona a Giovanni Deiana y a Ambrogio Spreafico, en su obra Guía para el Estudio del Hebreo Bíblico, página 12. Observen, en cualquier caso se ha de advertir que la identificación de un Sheba como móvil, como vocal o vocálico, o como quiescente, que sería mudo, que no se pronuncia, es una cosa muy discutida, pudiendo encontrarse opinión distinta en los diversos autores. Algunos incluso han hablado también de un tercer tipo de Sheba, llamado Sheba medio, pero que no se explica, modalidad cuya existencia no es reconocida por todos los autores. Así que, aunque he presentado los principios generales, también les he presentado esta observación para que entiendan por qué es probable que en la transliteración y pronunciación del hebreo pueda variar dependiendo el Sheba vocálico, dependiendo la línea del lingüista o la gramática que siga esa obra. Ahora bien, yo quiero, si no hay alguna pregunta, por favor, si hay una pregunta, me la hace saber ahora. Profe, un comentario. Sí. Bueno, yo he estudiado, por otro lado, ya el hebreo, y por allí algunas reglas difieren un poquito. Por ejemplo, en esto que presenta Moisés Chávez, de lo que me mostraron o me enseñaron es que nosotros pronunciamos Sheba. Sí. En las sibilantes son quiescientes al inicio. Sí. Las sibilantes. Exacto. Como la Shin, la Samech y la Tzade. Bueno. Y en la regla anterior, si regresa donde están los dos Sheba. Okay. Sí, un momentito. Voy para allá. Sí, un momentito. Finales, los dos finales. Sí. Bueno, a mí se me ha enseñado que son mudos los dos o son quicientes. Sería catalt. At. Sí. En las otras gramáticas que he estudiado. Sí, nada sí. más como comentario. Sí. No, está bien. Les dije que realmente lo que hago en estos casos siempre es consultar distintas gramáticas de las que tengo y trato de presentar un resumen de toda la discusión que hay. Y realmente, como decía, como presentan Spreafico, es importante comprender que no hay aquí cierto consenso en algunos casos. No hay consenso. De hecho, yo quise presentarles, hay quizás no sé si tú la tienes, Benito, la llamada Biblia hebraica con traducción y transliteración. No la tengo. Ok, yo se lo voy a enviar. al grupo que ustedes la bajen. Y ahí les voy a mostrar que esta transliteración, con la cual a veces yo no comparto, en algunos casos, sencillamente sí, oye bien, sí leyó el Sheba en Shemuel y lo hizo también en cuanto a Sedón. Voy a poner en pantalla ese enfoque. Un momentito. Ok, voy a comenzar con la palabra Shemuel. Por ejemplo, observamos, aquí está en el texto hebreo. 1 Samuel 3, ¿ok? Ahí está en el texto hebreo, ya lo vemos cómo está. El problema es cómo lo transliteramos. Ahora bien, ¿qué resulta? Voy a presentar ahora la Biblia hebrea con traducción y transliteración y observen que sí asumió como vocal el Sheba. Por lo tanto, lo transliteró como Shemuel y no Shmuel, siguiendo la regla de los silbantes que mencionó Benito. ¿Ok?
Pero otra vez, insisto, es importante entender que no hay, en lingüística, como en otras ciencias, no hay consenso en algunos puntos. Lo que uno debe hacer es, bueno, mira, hay una línea por aquí, hay una explicación que otros adoptan, otros no, que no siguen, porque, repito, la lingüística, cualquier sea, lingüística castellana, lingüística y filología hebrea, española, árabe, lo que sea, siempre tenemos algunas cosas en lo que los especialistas no coinciden. Entonces lo que hace es que trata de ver cuáles son las líneas y comprender eso. Repito, esta Biblia hebrea con transliteración y traducción, yo se la voy a hacer llegar a todo el grupo y la vamos a poder tener. Y eso les servirá también para que ustedes comparen algunas transliteraciones que hace esta Biblia, que a veces uno puede estar de acuerdo o no con ellos, pero es totalmente transliterada desde Génesis hasta Crónicas. ¿Okay? Por otro lado, voy ahora a presentar, por ejemplo, la forma en que lo hizo la Septuaginta. ¿Ok? Y observamos entonces aquí que la Septuaginta tradujo Samuel. Mírenlo aquí. Yo no sé si Marta sabe algo de griego, pero por lo menos los que ya saben algo de griego y están conmigo lo sabían de antemano. Vemos aquí que está Samuel. Entonces, el nombre Samuel tiene la vocalización que tiene porque es una, digamos, transliteración, no propiamente traducción, sino transliteración del griego. O sea, una transliteración griega del nombre hebreo. Ahora, lo que sí vemos es que lo transliteraron con alfa y no con éxilo. Obviamente en el griego no existe el fonema shem, sh, que lo tenemos en el hebreo. No existe en griego, pero por lo menos notamos que la vocalización más bien equivaldría a una kamesh y no al de un sheba, ni siquiera vocálico, porque no digo Samuel, sino Samuel. No Samuel siquiera, sino Samuel. ¿Okay? Entonces, el nombre Samuel que nosotros tenemos y que utilizamos como nombre ya, nos viene no como reflejo propiamente de la fonética y digamos de la morfología que tiene el nombre Shemuel en hebreo, sino que tiene en la Septuaginta. Por otro lado, con relación al nombre Sedom, observamos aquí en Génesis 19 que lo vamos a ver donde tenemos el nombre Sedoma aquí. Lo observen bien, tiene el Sheba, como ya vimos. Ahora, voy de nuevo a presentar cómo lo translitera la Biblia hebrea traducida y transliterada. Lo hizo de la siguiente manera. Observen aquí, lo hizo Sedoma. Obviamente, esta sílaba SE refleja el Sheba con esta epsilon representa el Sheba vocálico que se asumió en el nombre Sedom. Y obviamente la Septuaginta entonces lo tradujo como Sodoma. Okay. Observen, en el primer caso, el Sheba lo reflejó con una alfa, por eso Samuel, y aquí con una Omicron, entonces se lee Sodoma. Otra vez entonces el nombre Sodoma es fruto, nos llega, aunque haya pasado por el latín, pero nos llega obviamente cuando observamos el griego de una transliteración que hizo la Septuaginta del nombre hebreo Sedom. ¿Ok? Entonces, eso para que tuvieran una idea de dónde venía la cuestión. De todos modos, repetimos, creo que no quiero que pierdan de vista el último párrafo del material que les envié, que le hace justicia precisamente al comentario que hizo Benito y a lo que ya venía presentando con relación a que, repito, a pesar de las reglas que hemos dado, a pesar de reglas que podemos observar en distintas
gramáticas, advertimos que este es un tema de discusión en algunos puntos y que se puede encontrar opiniones distintas. No hay consenso absoluto en algunos aspectos de estos principios en cuanto a los distintos autores de gramática hebrea. Algunos, repito, han hablado incluso de un tercer tipo de Sheva, que sería Sheva medio, pero que eso o esa categoría no es reconocida por otros muchos autores. Por lo tanto, repito, caminamos aquí en un punto donde hay unos principios generales y al mismo tiempo alguna falta de consenso. Simplemente, si lo tenemos al día, lo consideramos y sabremos entonces explicar por qué algunos toman tal camino, por qué otros no lo hacen de la manera. ¿Alguna pregunta final ya para salir de aquí?